Aleluya. Estoy agradecida con el Señor, hermano, por permitirme estar en este lugar. Y qué bueno que usted se ha dado un tiempo para estar aquí. Hermano, si se quiere quedar conmigo. Sí, por favor. Le agradezco a Dios, hermano, porque Él es bueno y me ha regalado este día la oportunidad de compartir su palabra. Sabe que ya en varias ocasiones el Señor me da este regalo para esta fecha y es un privilegio y me siento honrada en que el Señor utilice algo tan frágil para glorificar su nombre. Aleluya. Yo voy a pedirle, hermano, que abra su Biblia en el libro de Jueces. En el capítulo 2, Jueces capítulo 2. Téngalo ahí, hermano, y si gusta tome asiento. Quiero compartir con ustedes Jueces 2 y puede tomar asiento. Quiero darle las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Hace unas semanas que sé que estuvieron orando por mí aquí en la iglesia porque me resfrié y yo comentaba que en este tiempo de pandemia un resfrío provoca como una sensación de paranoia y yo le agradezco mucho a Dios contar con un pueblo hermano que sé que ora por mí. Y quiero agradecerles, hermano, quiero decirles que en el lugar donde trabajo mis compañeras se han enfermado ya de esta enfermedad que nos acecha y yo me sentía preocupada y hubo un día que me sentí muy mal. Tenía mucho dolor en mi cuerpo, en las articulaciones. Y yo nunca había sentido este dolor, algo tan duro. Y sé que ese día, hermano, oraron por mí. Y yo al día siguiente me sentí muy bien. Como si nada hubiera pasado durante la noche, durante el día. Y quedó como un resfrío solamente. Al día siguiente yo me sentí bien y al día después yo me pude presentar a trabajar. Y todo pasó como un resfrío. Y sé que es la misericordia de Dios sobre mi vida y sé que es gracias a ese pueblo que ora y a que el poder de Dios se manifiesta, Estaba pensando en si decía o no este agradecimiento porque usted sabe que en la mañana estuve en este lugar también, pero ahorita que comparta la palabra me va a entender por qué lo volví a hacer nuevamente. Aquellos que ya estuvieron en la mañana me van a comprender, porque Dios, hermano, está obrando. En todo tiempo está obrando y es necesario que nosotros hablemos de ese poder. Aleluya. Voy a pedirle, hermano, que leamos juntos el versículo. A partir del versículo 7, voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer todos juntos de manera intercalada. Leo uno yo y luego uno usted. Y así vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios, Jueces 2, a partir del versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel. Puede tomar su lugar, hermano. En este pasaje, hermanos, vemos más o menos resumida la historia del libro de Jueces. Y el pueblo de Israel también tiene una historia durante varios años que se resume en esto también. En unos altibajos, en querer seguir a Dios y en desviar su camino, en arrepentirse después y regresar otra vez a Dios, y se olvidaban de Dios y volvían otra vez al pecado. Dios levantó jueces para librar al pueblo del cautiverio y del pecado, porque les veía sufrir. Pero dice la palabra que después de levantar un juez, todo estaba bien porque regresaban a Jehová. Pero al morir el juez, ellos volvían otra vez a adorar otros dioses. Y parece un cuento de nunca acabar. Iban y venían una y otra vez. Y cuando yo leía este pasaje, pensaba en que algo similar está sucediendo también en la actualidad. Ahora, hermano, con la enfermedad del COVID-19, cuando la enfermedad amenaza fuertemente a la sociedad, hay un gran alboroto, porque aumentan las muertes, se saturan los hospitales y la sociedad entra en pánico y empiezan a voltear a ver a Dios, empiezan a acordarse de Dios. Incluso entre cristianos también sucede esto. Y empezamos a decir, ahora sí voy a ir a la iglesia,
ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a dejar aquello que me hace daño. En el ambiente donde yo me desenvuelvo he escuchado decir muchas cosas y resulta que cuando la enfermedad se calma y el semáforo avanza de rojo a amarillo, la sociedad se le olvida aquello que prometió. Se quita el miedo y entonces regresa a su mismo estilo de vida, a las fiestas, a los paseos, las borracheras y muchas cosas más que envuelve el pecado. Y aquellos que no han venido al templo y que tienen mucho tiempo sin venir a la iglesia, dijeron, cuando se abra el templo, ahora sí ya voy a ir. Cuando se abra el templo, ahora sí ya voy a ir porque Dios me ha hablado. Y muchos de ellos no han regresado. Parece, hermano, que es la misma historia del pueblo de Israel. Cuando la enfermedad, cuando el dolor, cuando el miedo está muy fuerte, entonces rápido volteamos a ver a Dios. Pero cuando todo va bien, cuando todo empieza a cambiar de color, entonces nos olvidamos otra vez de aquello que habíamos prometido, de aquello que habíamos deseado. Es fácil juzgar al pueblo de Israel. Yo en alguna ocasión lo he hecho, lo he señalado y he pensado que era un pueblo muy testarudo. Y en alguna ocasión leyendo le decía a Dios, ¿cómo puede ser que no entendieran una y otra vez lo mismo? Usted, hermano, ¿no ha juzgado al pueblo de Israel? ¿Verdad que en más de una ocasión hemos hablado mal del pueblo de Israel porque ¿cómo no entienden? Y una vez que estaba yo un poco molesta con el pueblo de Israel, leyendo la palabra, fue cuando el Señor estremeció mi corazón y me hizo voltear a verme a mí y decir, ¿no es lo mismo que estás viviendo ahora? Y por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje que incluye 3 formas comunes de aprendizaje en la vida. Y quiero invitarles a reflexionar qué hemos aprendido en este tiempo, qué hemos aprendido durante este año que casi se cumple, que nuestras vidas han cambiado totalmente. Quiero titular este mensaje Aprendizaje en la vida. Quiero mencionar primeramente que aprendemos con la experiencia. Hay muchas formas de aprendizaje, hermanos, y si hablamos del aprendizaje desde un nivel educativo, pues los maestros sabrán que hay muchas formas de enseñarle a un alumno para que pueda captar su atención y que pueda lograr lo que el maestro quiere. Pero en la vida, hermanos, regularmente aprendemos con la experiencia. Aprendemos con la experiencia y quiero leer el versículo 7 del pasaje que leíamos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice que habían visto las grandes obras que Jehová
había hecho por Israel. Por esto, hermano, porque vieron estas obras, es que esta generación había decidido servir a Jehová y no desviar su corazón ante otros dioses, ante otras cosas, no, porque habían tenido una experiencia con Dios, habían tenido una experiencia espectacular, algo increíble. Dios les había llevado a la tierra prometida. En el desierto, hermanos, quedó una generación que desobedeció a Dios. Empezó a hablar mal de Dios, a quejarse, y esto les trajo maldición. Y en el desierto tuvieron que andar durante 40 años esperando a que una generación muriera para que no viera la tierra prometida y para que las nuevas generaciones entraran a disfrutar de esta tierra. Con Josué, esta nueva generación vivió milagros como el paso del Jordán. El agua se abrió, algo similar que vivió la generación pasada al cruzar el Mar Rojo. Y también vivieron el milagro de la toma de Jericó cuando los muros cayeron. Hermano, únicamente dieron vueltas a la ciudad y por el poder de Dios cayeron aquellos muros. El poder de Dios se manifestaba grandemente entre ellos y estaban aprendiendo de esta experiencia. Derrotaron a varios ejércitos y tuvieron victoria sobre 31 reyes para poder conquistar lo que Dios les había prometido. La mano de Dios estaba con ellos y les concedió lo prometido. Esa generación vio el poder de Dios de forma magnífica y por eso habían decidido aprender de esa experiencia. Dijeron, vimos el poder de Dios y por eso adoraremos a un solo Dios, al único Dios verdadero. Levante su mano todo aquel que ha visto un milagro, al menos una vez. Levante su mano. Y si alguien no levantó su mano porque cree que no ha visto un milagro, déjeme decirle que el milagro es usted. El milagro es hoy. El milagro somos nosotros, hermano. Que Dios nos rescate del pecado es un milagro. Y hemos aprendido de esa experiencia, por eso estamos en este lugar. Porque al nosotros tener ese milagro y al ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, podemos aprender de eso, que solo hay un Dios verdadero con poder de hacer cosas extraordinarias. Y por eso estamos en este lugar, para adorarle, para bendecir su nombre y darle un poco de lo mucho que Él nos da. El pueblo aprendió de esta experiencia y aprendió bien, porque no desvió su corazón a otros dioses. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes la forma más ideal de aprendizaje en la vida, que sería aprender de los errores de los demás. En el versículo 10 dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y cuando yo leía me preguntaba, ¿por qué esta generación no conocía a Jehová? ¿Por qué no la conocía?
la generación anterior tenía en su memoria que habían tenido que esperar que murieran muchos en el desierto para poder tomar una promesa. Aprendieron de aquel error de aquella generación. Pero esta generación, no sé si no les habían compartido toda aquella historia, que no conocía el poder de Jehová en el pueblo de Israel. En Deuteronomio 6:7, Dios está dando el mandamiento más importante, que es amarle con todo nuestro ser. Y dice, esta palabra se la vas a repetir de generación en generación, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todos se los vas a repetir. En Éxodo 12 vemos la primera celebración de la Pascua, que es cuando salen victoriosos de Egipto y Dios les ordena comenzar esta fiesta y les dice, van a celebrarla de generación en generación, siempre la van a celebrar igual, para recordarles a todos lo que yo hice por ustedes, cómo los saqué con mano fuerte de Egipto. Y la hermana Margarita compartía la semana pasada que el pueblo de Israel era un pueblo fiestero. Y era todo con un motivo, el motivo de honrar a Dios. Era todo con un propósito, no era nada más por estar enfiestado una y otra vez. No, todo era con un propósito, una enseñanza. Pero yo no sé, hermanos, si a esta generación solo le enseñaron estas fiestas por costumbre y no les recordaron el poder de Dios que había atrás de esto. No sé si solo lo hicieron para cumplir con un requisito, porque esta generación no había conocido lo que Jehová había hecho con Israel. Y es aquí, hermano, donde quiero decirles que tenemos una gran responsabilidad de hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces les ha contado a sus hijos cómo Dios les salvó? ¿Saben sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus vecinos? ¿Alguien sabe la historia de cómo Dios le bautizó? ¿Alguien sabe la historia de cuando usted fue librado de la muerte? ¿Alguien sabe la historia de cómo Dios se manifestó en la iglesia y todos hablaron en lenguas? ¿O hemos guardado silencio? ¿O lo hemos guardado en nuestro corazón? Está bien, hermano, que usted lo conserve para usted, pero también hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que publicarlo, porque vienen generaciones atrás de nosotros. Y esas generaciones tienen que conocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no importa que sus hijos les digan otra vez con el mismo cuento. No importa si parece disco rayado, no importa, hermano. Repitámosle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, el poder de Dios en nuestras vidas. Porque un día, hermanos, vamos a cambiar de generación y ellos podrán decir, en el 2020 llegó a nosotros una pandemia donde yo no podía entrar a las tiendas. En el 2020 yo tuve que traer mascarilla todo el tiempo y no podía andar sin ella porque en cualquier lugar había un letrero que debía usarla. Pero que no sea solo esta experiencia, que cuando esta generación crezca diga, en el 2020 vi el poder de Dios.
Y en el 2021 el poder de Dios siguió manifestando en mi familia, en mi casa. Porque este tiempo, hermano, definitivamente nos va a marcar para siempre. Pero que nos marque viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Y que podamos decir, vi cómo la gloria de Dios se manifestaba. Vi cómo Dios me cubría. Vi cómo Dios me amaba. Yo pude ver la mano de Dios en mi vida. Porque así, hermano, vamos a evitar que nuestros hijos cometan errores que nosotros tal vez cometimos. Porque les vamos a enseñar a que aprendan de mi experiencia. Porque les vamos a enseñar a aprender de los demás. La palabra de Dios, hermano, tiene muchos ejemplos de cómo se equivocaron más de uno en servir a Dios y terminaron mal. La palabra de Dios tiene ejemplos para que nosotros aprendamos de los errores de los demás. Porque no quiero que en este punto, hermano, usted vaya a pensar que aprender de los errores de los demás es estarse fijando en su hermano para ver qué hace mal. No, porque después nos vamos a ver criticones y vamos a estar nada más buscando a quién juzgar, y juzgar a nosotros no nos corresponde. Cuando digo que aprendamos de los errores de los demás, es de los errores que están aquí registrados. Esos errores que se repitieron una y otra vez, como el pueblo de Israel. Y nosotros podemos vernos reflejados tantas veces aquí. En un pueblo, en un discípulo, en una mujer. Si usted escudriña la palabra, seguramente el Espíritu Santo le va a hacer sentir que usted es muy similar a. Y podemos aprender, hermano, de los errores que ya están registrados, para no desviar nuestro corazón a otras cosas y para que nuestra generación conozca lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque el mismo Dios que trató con el pueblo de Israel es el que quiere tratar con usted en este tiempo. En tercer lugar, quiero mencionar de una forma muy tradicional este punto. Aprendemos topando con pared. ¿Ha escuchado, hermano, este dicho? Esta expresión se utiliza cuando te das cuenta de golpe que estás equivocado. Lamentablemente, cuando reaccionas con el golpe, ya han sucedido muchas cosas y ha habido bastante dolor. El pueblo de Israel parecía que reaccionaba al tocar fondo. Parecía que cuando ya no podían más, estaban desesperados y era cuando volteaban a clamar a Dios. Y vemos aquí en la palabra que dice que Dios se conmovía en misericordia. Y por los gemidos del pueblo a causa de los que los oprimían, actuaba Dios y levantaba un juez. Y este juez los libraba de la aflicción. Y este juez servía a Dios y hacía delante de Dios lo correcto y libraba al pueblo de la aflicción. Pero al morir el juez, el pueblo volvía nuevamente a buscar dioses paganos.
Probablemente, hermano, Dios eligió a Israel para que nosotros pudiéramos aprender de sus errores y que nos identificáramos muy bien con ellos. Porque si Dios escoge un pueblo perfecto, nosotros tendríamos el pretexto de decir, es que era el pueblo escogido por Dios. Si Dios escoge un pueblo perfecto, nosotros nos hubiéramos justificado. Ellos podían porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero la palabra dice que escogió a Israel no por ser el mejor, sino por ser de los peores. Y así, hermano, como escogió a Israel, nos ha escogido a cada uno de los que estamos aquí. Y nos ha escogido con un propósito. Y ese propósito no es que usted y yo aprendamos topando con pared. ¿Cuántas veces los padres quieren evitar que sus hijos cometan errores? Y nos duele cuando vemos que no reaccionan, y nos duele y pensamos, ¿por qué? Es que yo le dije que así no y no me quiso escuchar. Y nos duele en el corazón y aprenden cuando ya están lastimados. Y como un padre nos ama al Señor, y Él no quiere que aprendamos de esta manera, hermano. Por eso la palabra está llena de advertencias. Dios no quiere que aprendamos a reconocerle una vez que hemos estado tan dañados, topando una y otra vez con la pared. Dios no quiere esto. Él nos ama. Nos ama, hermano. Y quiere que nosotros aprendamos de su palabra y de las experiencias buenas y malas que vivimos con Él, sin desviarnos, sin voltear nuestra mirada a algo más. Y seguramente que no nos vamos nosotros a servir a dioses ajenos, no cambiamos de Dios una y otra vez, no. Pero ¿cuántas veces usted le ha dado el lugar a otra cosa que no es a Dios? El primer lugar. ¿Y cuántas veces usted ha decidido que otra cosa es más importante que Dios? Es en ese momento cuando nuestro corazón se desvía, cuando la importancia se la damos a otra cosa que no es Dios. Lo que sea que le guste más que Dios está desviando su corazón. En este tiempo, hermano, definitivamente hemos aprendido. Y hemos aprendido muchas cosas. Y cada quien tendrá una experiencia particular. Cada quien tendrá una experiencia única. Pero definitivamente, hermano, hemos aprendido que somos más frágiles de lo que creíamos. Probablemente en alguna ocasión se sintió usted fuerte, suficiente, que podía. Y este tiempo nos ha mostrado que realmente no somos tan fuertes. Somos frágiles. En este tiempo hemos aprendido que lo necesitamos a Él más que a nada. Cuando Dios está, hermano, no importa lo que vendrá. Lo necesitamos a Él más que a nada en el mundo. También hemos aprendido que no podemos controlarlo todo y que no logramos nada cuando nos angustiamos. Dios tiene el control. Amén. Yo quiero compartir con ustedes, hermano, que yo tengo un problema muy serio con el perfeccionismo.
Y a mí me gusta que cuando algo planeo, me gusta seguir los pasos para llegar a la meta de eso. Incluso siempre tener un plan B y C si no funciona el primero. Y Dios ha tratado bastante conmigo en este aspecto, porque Él es el que tiene el control. Y Dios quiere que yo le dé el control, porque muchas veces he querido quitárselo, pero Él me ha hecho reaccionar y me ha dicho: hey, yo soy el que debe tener el control. Y en este tiempo, hermano, seguramente que usted ha aprendido muchas cosas. Y si Dios tiene el control, y si le tenemos a Él, y si realmente hemos aprendido lo frágiles que somos, entonces vamos a estar desesperados por depositar todo nuestro ser en Él. Porque cuando Él está, todo está bien. Porque cuando Él está, todo fluye correctamente. Sin duda, en este tiempo hemos confirmado lo extraordinario y maravilloso que es nuestro Dios. Su amor, su protección, su misericordia y su gracia la hemos visto una y otra vez. El Señor está con nosotros, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos descansan en esta confianza y en esta promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cuando amenazaban, hermano, en cambiar el semáforo, mi corazón se dolía y yo pensaba en que tal vez nos iban a cerrar nuevamente a la iglesia. Y yo pensaba, ¿será que nos van a cerrar? Y le preguntaba a Dios, ¿quiere decir, Señor, que no hemos aprendido todavía? Porque cuando la iglesia está abierta nos quejamos, y cuando está cerrada nos quejamos porque necesitamos a la iglesia, necesitamos venir al templo. Pero cuando la vuelven a abrir, ¿qué reacción hay en nosotros? ¿Volvemos otra vez a lo de antes? ¿O ya hemos aprendido a valorar el estar en este lugar? Porque es una delicia estar en este lugar. Y verdad que muchas veces escuchamos decir, yo en mi casa también lo puedo hacer. Y en este tiempo hemos comprobado que sí se puede hacer en la casa, pero necesitamos estar aquí. El Señor, hermano, le está enseñando a usted algo en particular. No se pierda la oportunidad de aprender durante la experiencia. El Señor ya le ha mostrado a usted los errores pasados. Aprendamos de esto, porque Dios no quiere que topemos con pared y aprendamos en base al dolor. Dios prefiere el amor. Y prefiere también, hermano, que hablemos una y otra vez de lo que Él ha hecho con nosotros. Voy a pedirle que se ponga de pie. ¿Qué le ha dicho particularmente Dios a usted en esta tarde? ¿Qué le ha dicho particularmente a usted Dios en esta tarde? El Señor nos ama, hermano. Y quiere abrazarnos en esta tarde. Hay un número importante de hermanos en esta tarde, pero sí hay lugar
para pasar a este altar. Sí hay lugar para que respetemos las señales, pero también para que vengamos a este altar. ¿Quiere usted venir a este altar? Y quiero que escuche esta alabanza que me van a hacer el favor de poner, y que medite en ese amor que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un amor maravilloso y Él quiere en esta tarde abrazar su corazón.